Aloha, amante del poder y la magia de los números. Y bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Soy Amauri 33, un canal donde hablo de numerología, astrología y la espiritualidad que emerge en la brillante era que comienza. Hoy vamos a tener una importante conversación sobre Neptuno. Neptuno, uno de los tres planetas transpersonales que ejercen una gran influencia en el inconsciente colectivo. Hace apenas 3 programas hablamos de su reciente entrada en el signo de Aries y hoy quiero contarles sobre su tránsito anterior por el signo de Piscis, que comenzó en el 2011 y que terminó recién el pasado 30 de marzo, la fecha en que entró en el signo de Aries, porque tiene que ver con el contexto que nos deja este tránsito que fue bastante importante y bastante trascendente para la humanidad. Tenemos algunas preguntas que vamos a tratar de responder en este programa, como por ejemplo, ¿qué nos dejó el tránsito de Neptuno por Piscis? ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está el escándalo? Vamos por partes. Vamos a empezar recordando cuál es la energía de Neptuno, que se corresponde con el número 7 en numerología. Neptuno es la espiritualidad, Neptuno es el idealismo, es la compasión, son las ilusiones, es la inspiración, representa el psiquismo, el mundo de los sueños, el sentido de trascendencia, es el mar de las emociones. Recordemos que el número 7 es el mar, ¿no? La profundidad del mar. Pero además representa la evasión, el escapismo y las adicciones. Las adicciones, o lo que es lo mismo, la evasión de la realidad a través de una adicción. Neptuno rige las artes, rige la música, rige el cine y por tanto también las series de televisión, la industria cultural, en ese sentido, rige las modas y también los movimientos de masas. Ahora vamos a hablar de cuáles son los efectos. ¿Qué efectos genera Neptuno durante su tránsito? Neptuno, cada vez que transita por un signo, ejerce un efecto de idealización y por supuesto también tiene ese mismo efecto en nosotros. Ejerce un efecto de idealización, de propagación y de confusión. Confusión porque Neptuno, imagínate que es el mar, ¿no? Es el mar donde todo confluye y todo se mezcla. Se genera como una percepción difusa del mundo y de la realidad, ¿verdad? Entonces Neptuno también es la inspiración. No pierdas de vista esto. Neptuno tiende a idealizar. Y este es un efecto bien interesante en el que tenemos que detenernos, porque cuando tú idealizas algo, al mismo tiempo estás generando como una especie de rechazo hacia todo aquello que se aleja de ese ideal. Y eso nos hace vivir de las ilusiones y nos genera expectativas irreales. ¿Acaso pasamos 15 años viviendo en un mundo de ilusiones y de expectativas irreales? ¿Qué fue lo que vivimos exactamente con el tránsito de Neptuno en Piscis? Voy a tratar de responder esta pregunta que no es algo sencillo, pero que si nos detenemos un poco a analizarlo, verás que todo tiene un sentido increíble. Fíjate que una clave para entender este periodo 2011-2025 fue la simultaneidad con el tránsito de Plutón por Capricornio y el resto del equipo planetario, pero particularmente el tránsito de Plutón por Capricornio. Neptuno en Piscis combinado con Plutón en Capricornio fue una combinación bastante peculiar, bastante interesante. Otra clave para entender el tránsito de Neptuno por Piscis también me vino por la sensación habitual que genera la vibración del número 7. Los días que vibran con el 7, que es como estar bajo el agua. Cada vez que un día o un año, un mes, cuando una persona, cuando una persona vibra mucho con el número 7, tiene ese número muy presente, genera una sensación como vivir bajo el agua, como estar bajo el agua. Una sensación de que hay algo ejerciendo una influencia sobre nosotros, algo que es muy grande, que es tan grande que no podemos ejercer una resistencia y que nos mueve sin que podamos hacer nada. Pero que no solo nos mueve, sino que también nos conecta y nos une con todos. Recordemos por un momento que durante el último tránsito de Neptuno por Piscis se desarrolló la forma inyectable de morfina.
Estamos hablando de 1840, 1850, más o menos esas décadas. Y se desarrolló la forma inyectable de morfina que ya se había descubierto décadas anteriormente, pero la morfina, que como tú sabes es un analgésico narcótico, esta forma inyectable permitió su uso masivo para tratar las heridas de los soldados que iban a la guerra. Entonces fíjate tú que ya podemos preguntarnos cuál es la morfina o qué ejerció en la humanidad el efecto que ejerce la morfina. Ya lo empiezas a ver, ¿cierto? ¿Cuál fue ese factor que nos mantuvo o nos ha mantenido anestesiados en los últimos 15 años? Efectivamente, aquí podemos mencionar a las redes sociales y su efecto de propagación en tiempo real, que esto es muy importante. Su efecto de propagación en tiempo real de toda la producción en masa de intelectuales, investigadores, creativos de todo tipo, influencers y de la industria cultural en general. Fueron 15 años, que es un tiempo apreciable, donde las plataformas de streaming fueron un fenómeno total. Crearon audiencias globales para películas y series como nunca antes lo habíamos visto. Y en este sentido voy a mencionar solamente 2 series que se desarrollaron justamente durante este periodo y que empezaron justamente en el 2011. Una de esas series es Game of Thrones. Game of Thrones, Juego de Tronos, fue un auténtico y resonante fenómeno global que revolucionó la producción y el consumo de series. Para darte nada más un dato, cada episodio de la última temporada, que fue la temporada número 8, cada episodio era visto por 44.2 millones de espectadores. 44.2 millones de espectadores. Hay que ver esto, hay que verle la cara, ¿no? a este dato. Y por otra parte, la serie Black Mirror, que también empezó su transmisión en el año 2011. Me parece interesante mencionarla porque es una serie que empezó a advertirnos de forma brillante con cada uno de sus capítulos sobre las consecuencias negativas de una sociedad hipertecnologizada, esta relación sociedad-tecnología, que es una tendencia poderosa de la era de Acuario, que comienza. Fue algo así como que, bueno, empiecen a ver todas las posibles consecuencias que nos puede traer la hipertecnologización o esa tendencia transhumanista de la era de Acuario. Entonces imagínate que ya con este par de ejemplos podríamos empezar a hacernos preguntas como: ¿realmente en este periodo éramos felices o estábamos narcotizados? De un lado, de la mano de Plutón en Capricornio, pudimos presenciar cómo salió a la luz, cómo empezó a salir a la luz toda esa podredumbre y toda la oscuridad de las viejas instituciones y prácticas políticas de la modernidad. Todo lo que tiene que ver con el Estado, las instituciones políticas, la democracia, las prácticas políticas, todos esos escándalos de corrupción. Y bueno, prácticamente presenciamos el derrumbe de un paradigma. Y mientras presenciamos el derrumbe de la política como paradigma, mientras emergían escandalosos casos de corrupción por todos lados y muchas instituciones comenzaron a exhibir su perplejidad y muchas veces su incompetencia para responder a las demandas de la gente, las personas llegaban a sus hogares a ver el último capítulo de Game of Thrones para sumergirse en el juego de pasiones, traiciones y lealtades, en la lucha por el trono de poder para reinar sobre los 7 reinos. Una cosa muy un poco loca, si lo miras un poco de cerca, porque efectivamente era algo así como que, bueno, lo que pasa en Game of Thrones es mucho más sangriento y mucho más duro y mucho más cruento, y por tanto lo que yo estoy viendo en las instituciones reales de la vida parece que no es tan grave, ¿no? Pero el hecho es que nunca se había compartido tanta información y tanto conocimiento. Fueron años de búsquedas espirituales, fueron años de una búsqueda activa de desarrollo personal profundo, de conexión profunda con el propio ser espiritual. Disciplinas como la astrología, la numerología, el tarot y un renovado y profundo interés por la propia evolución y la espiritualidad se propagaron como una corriente marina imparable que recorrió el mundo. Nunca como antes se difundió este conocimiento iniciático, todo lo que tiene que ver con lo esotérico, con lo oculto, con lo espiritual. Y esto generó, por supuesto, al mismo tiempo que generaba confusión,
por supuesto, y de eso se trata este programa, porque este exceso de estímulos, este exceso de información, este conjunto de conocimientos, generaron por una parte un despertar espiritual, pero también generaron manipulaciones y confusiones. Este despertar espiritual y la expansión de la conciencia se propagó al mismo ritmo de la confusión generada por la combinación de las realidades más sórdidas y las revelaciones más brillantes y aterradoras, que cambian las reglas del juego y sacuden el piso de los más conservadores o de las personas más ancladas a los mitos que nos contaron sobre las verdades del mundo. Muchas verdades del mundo quedaron simplemente derrumbadas. Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, algunos mitos sobre la alimentación y la forma en que se abordan las enfermedades. La realidad sobre la salud del ser humano, básicamente. Solo voy a mencionar tres nombres y tal vez alguno que otro más que generaron y generan un impacto tremendo en este campo. El primer nombre que te menciono es Frank Suárez. Si conoces el caso de Frank Suárez, ya sabes a qué me refiero. Si no lo conoces, te invito a conocer su canal de YouTube, Metabolismo TV. Otro nombre que te menciono es el Dr. La Rosa. Y otro nombre que seguramente también conoces es Joe Dispenza. Joe Dispenza y compañía. Y cuando digo compañía me refiero, por ejemplo, a Bruce Lipton, me refiero a Greg Braden y a todo ese conjunto de que no se podrían llamar doctores. Habría que crear un nombre para este grupo de personas que vienen de la ciencia, que vienen de la medicina, pero que se han convertido en otra cosa. Porque lo que antes era considerado misticismo, una especie de naturismo de la New Age o mera superstición, ahora se ha revelado como un lenguaje científico de otro nivel. Un lenguaje científico que es producto de la unión de la ciencia y la espiritualidad, o como lo ha dicho Joe Dispenza, se trata del nuevo lenguaje científico del misticismo. El nuevo lenguaje científico del misticismo, pero también mitos sobre el origen del ser humano, las verdaderas historias de grandes construcciones, por ejemplo, como el caso de las pirámides de Egipto, que hace poco tuvimos la noticia de que bajo las pirámides de Egipto, creo que bajo la pirámide de Giza e incluso bajo la Esfinge hay una estructura impresionantemente gigantesca que se piensa que es una gran central de energía, porque a través de un método que utiliza imágenes satelitales, se descubrieron como una suerte de pilares, unos cilindros gigantes que nos hablan de que efectivamente las pirámides eran una tecnología que en gran medida sigue siendo se está comenzando a descubrir, y eso por supuesto se echa por tierra y también derrumba muchos mitos y muchas interpretaciones históricas sobre las pirámides, o simplemente las verdades, entre comillas, que nos habían contado sobre estas impresionantes construcciones. Pero también mitos sobre el fenómeno OVNI, sobre el mundo de lo desconocido, de lo misterioso y lo paranormal. Y es que, fíjate que contenidos a los que antes solo podíamos acceder si leías ciertas revistas especializadas o ciertos libros, se difundieron y se analizaron de una manera que simplemente dejaron a los relatos cristalizados con que nos educaron en paños menores. Hoy, por ejemplo, las personas están más familiarizadas con lo que significa verdaderamente la industria de la música o la industria del cine occidental, Hollywood básicamente, y están familiarizados con conceptos como programación predictiva o como primado negativo. Conceptos que ya las personas están manejando cada vez mejor y se están dando cuenta de que, por una parte, utilizan la industria para programar a las personas, para prepararlas para eventos que están siendo planificados, o por ejemplo, conceptos como primado negativo, que tiene que ver con enseñarles la verdad, mostrarles la verdad a las personas en un contexto de producciones de ficción, precisamente para que después las desechen como mentiras. Entonces estoy hablando aquí del trabajo realizado por multitud de teóricos de la conspiración y de investigadores del misterio, de lo esotérico y lo oculto, que en pocas palabras han dejado las antiguas verdades flotando en el aire.
Dejar las antiguas verdades flotando en el aire genera una situación que es el objetivo de este programa, que hay que ponerle atención. ¿Qué contexto nos deja todo este conocimiento? Y aquí también voy a citar algunos nombres. Algunos nombres como el canal de Dross. El canal de Dross Rotzan, que fue un pionero en la difusión de estos temas, cada cual con su estilo, ¿no? El canal Mundo Desconocido de J.L. Camacho, que también fue pionero en este formato de presentar una serie de temas y una serie de situaciones para hacernos preguntas, cosas que también ocurren en el mundo y que le han ocurrido a muchísimas personas. Y por supuesto el canal de David Parceriza, Rimbel 35, Misterios Ocultos TV, Revelando el Velo, un canal argentino muy bueno, canales mexicanos como el de Gerardo Amaro, muchos canales, pero también voy a mencionarte en especial el canal o digamos el trabajo que ha sido difundido por otros canales, pero que también tiene su propio canal. Esta persona es Mauro Biglino. Mauro Biglino, te invito a que conozcas toda su historia y todo el trabajo que viene haciendo Mauro Biglino. Él fue un traductor oficial en el Vaticano que trabajó muchísimos años en la biblioteca del Vaticano haciendo traducciones, es un experto en el idioma hebreo, un gran pensador, un gran intelectual, filólogo, quien creo que fue por el año 2013, viendo cosas, navegando en la red y viendo videos en YouTube, llegó un momento en que yo vi una entrevista que le hacía el canal de Andrea Alerta, creo que es una chica británica, y el título de ese video recuerdo que era Los querubines son robots. Los querubines, como tú bien sabes, son existen distintos tipos, según nos ha contado la teología, existen diversos tipos de ángeles, y los querubines, ¿no?, son un tipo de ángeles, así como los serafines, por ejemplo, existen serafines, querubines y otros. Perdón. Y en este caso, Andrea Alerta entrevista a Mauro Biglino, quien hace este tipo de afirmación. Entonces imagínate tú ver un video que te dice que los querubines eran robots. ¿Qué piensas hacer con esto? O sea, ¿qué harías tú? Y lo más interesante es que Mauro Biglino te justifica y te explica, haciendo las traducciones correctas del idioma hebreo, que como él bien lo dice en muchas de sus conferencias, muchos pasajes de la Biblia que nosotros conocemos muchas veces no solamente fueron malas traducciones, sino que en muchos casos se trata de invenciones teológicas directamente. Entonces fíjate que todo este nutrido grupo de investigadores y divulgadores que no solo dieron sustento a muchas teorías y situaciones que se plantearon en series como por ejemplo Expedientes Secretos X, una serie de los 90 extraordinaria, que yo digamos que la redescubrí recientemente y me di cuenta que todas esas muchas problemáticas y muchos temas, situaciones que se plantean en esa serie, pues son precisamente los temas que fueron difundidos por este conjunto de investigadores. Y bueno, esto se ha traducido o ha significado una tremenda lección para los escépticos, generando una casuística de casos que en sí misma lo cambia todo, que genera una serie de cuestiones que ya se van haciendo irrefutables. Y esto es fuerte porque si bien antes decíamos frases como de que vuelan, vuelan, así como de una forma intuitiva, casi como una esperanza en que la experiencia que tú viviste, que nosotros vivimos, no fue un sueño ni una alucinación. Bueno, ahora sabemos no solamente que vuelan, sino que en muchos casos las hemos visto volar. Entonces, querida amante de los números, ahora podemos hacernos preguntas como ¿qué se nos ha revelado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué haremos ahora con el fuego que sentimos con la entrada de Neptuno en Aries? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Nos queda un gran conocimiento? ¿Nos queda una gran confusión? ¿O también nos queda un gran escándalo por todas las mentiras y por todas las cosas que estamos descubriendo y que sabíamos que había un grupo de personas que tenían esta información pero que simplemente no la habían compartido? Durante Neptuno en Piscis éramos felices, o lo que pasó fue que nos refugiamos en el escapismo espiritual, evadidos de la realidad al estilo de la New Age.
Estoy grabando esto al día siguiente de la partida del Papa Francisco, un hecho que comenté que se venía después de la entrada de Neptuno en Aries el pasado 30 de marzo, y esto marca el fin. Lo veo como otro hecho simbólico que marca el fin, todo el fin de una era de transición que comenzó precisamente con su, este, con su gestión como figura más que religiosa, como figura política en el Vaticano en el año 2013, creo que comenzó su gestión como papa, y que fue una transición para esto que va a comenzar, que está comenzando en este momento. Los hechos, querido amante de los números y de la astrología de los planetas, los hechos son elocuentes. Neptuno en Piscis ha generado una disolución tal que ahora lo que estamos viendo es el inevitable derrumbe de las viejas instituciones que simplemente ya no pueden contener el espíritu de los nuevos tiempos, y del resultado de al menos 15 años de propagación del conocimiento necesario para que la humanidad comience a desarrollar una nueva espiritualidad. Desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, se inicia una era de responsabilidad personal, una nueva actitud con la que se conformarán los nuevos colectivos de la era de Acuario, una actitud que dejará de mirar culpables y salvadores en el mundo externo, no allá afuera, ya sea el político de turno, ya sea el líder de una religión o el dirigente de una institución económica, y que empezará por asumir la responsabilidad de su propia vida para así generar los cambios sociales que sean necesarios. Entonces, estamos llegando al final de este programa de hoy. Yo creo que ya llegó la hora en que decidimos apagar la televisión. Al fin, vamos a seguir viendo televisión, pero no tanto como en este periodo que te comento. Decidimos apagar la televisión y ver cómo los personajes de Game of Thrones, o los personajes de Vikingos, o los personajes de los Peaky Blinders han decidido salir de las pantallas para iniciar la batalla real por los 7 reinos. Y gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este programa, regálame un like, suscríbete y dale a la campana. Mándame un saludo, hazme una recomendación o déjame tu comentario. Soy Amaury González y uso el poder y la magia de los números para que despiertes al juego de la vida y descubras a los dioses, energías que viven dentro de ti. Te mando un gran abrazo y seguimos hablando en el próximo programa.